Hablábamos con Andrea hace minutos, ¿no? Conversando un poquito sobre lo que nos ha dejado el fin de semana. ¿Qué fin de semana? ¿Qué cantidad de información el fin de semana? No voy a alcanzar a abarcar todo. Tengo dos temas en la agenda, en honor al tiempo, y obviamente algún otro tema me lo reservaré para mañana o para algún otro día de esta semana. Pero empecemos con esta controversia. En este país todo es controversia. Todo es controversia. La controversia en torno a no sé si fue reunión que mantuvo el presidente de la República con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, en Florida. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me llama poderosamente la atención que a esta hora han pasado 2 días. El resto del sábado, domingo y la mañana del lunes, y no tenemos detalle alguno sobre la naturaleza del encuentro anunciado entre el presidente Daniel Noboa y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué además no se dice nada sobre la serie de rumores y de interpretaciones que se ha dado respecto de la fotografía? Póngale la fotografía, por favor, para nuestra audiencia de Facebook y de YouTube. Esa es la fotografía que se difunde el fin de semana. Entonces, esta fotografía, se me preguntan, capaz que para algunos va a ser impopular lo que voy a decir. ¿Es correcto que el presidente del Ecuador, el que sea, hoy Daniel Noboa, mañana el que sea, Noboa Luisa González, el que sea, es correcto que el presidente del Ecuador tenga relaciones con Estados Unidos? Sin duda, sin duda. Porque es nuestro principal socio comercial, para empezar. Porque además hay una comunidad de ecuatorianos en Estados Unidos en situación irregular muy grande. Tienes que tener relaciones con Estados Unidos, guste o no guste. De hecho, la única ocasión en la cual hubo un enfriamiento de relaciones que no significó ruptura total de relaciones fue cuando se difundieron los Wikileaks. ¿Ustedes se acuerdan? Y Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de aquel tiempo de Estados Unidos en Quito, Heather Hotz, que 2 días después abandonó el país. Pero no es que en los 10 años del correísmo de 2007 a 2017 se rompieron relaciones con Estados Unidos. Por supuesto, el discurso del correísmo, del gobierno de la época, era soberanía, dialogar con otros actores del orbe, no exclusivamente con Estados Unidos. En fin, pues no rompieron relaciones. ¿Que no puedes romper relaciones con Estados Unidos? ¿Tienes que tener relaciones con Estados Unidos? Sí, sin duda. O sea, a mí me parece que aquellos que creen que hay que denostar cualquier tipo de relación con Estados Unidos están pensando de modo utópico. Lo pragmático, sin que eso signifique claudicar soberanía, es que tienes que mantener relaciones con Estados Unidos. Por eso es correcto que un presidente tenga esa relación y, si es el caso, se reúna con el presidente de Estados Unidos. Pero la pregunta aquí obvia es, ¿Noboa se reunió con Trump? ¿Hubo un encuentro privado con Trump? ¿De qué hablaron? ¿Quiénes participaron? ¿A qué acuerdos arribaron? ¿Qué compromisos existen? Hay un silencio completamente cuestionable, tanto de la Presidencia de la República cuanto de la Cancillería, sobre los términos de este supuesto encuentro de Noboa con Trump. ¿Y por qué digo supuesto? Porque como no tenemos información, por otro lado, se han difundido, por ejemplo, de esa misma fotografía que acabamos de ver, se han difundido otra fotografía un poco más amplia. Entonces ahí se ve, esto lo hizo Andrés Arauz el día de ayer, ahí se ve, por ejemplo, en la parte de atrás a una mesa donde están comiendo, y en la parte donde está Noboa, a un costado se ve ahí un plato. Entonces todo esto se ha prestado para las especulaciones, y la única manera de enfrentar las especulaciones es con transparencia. ¿Por qué el gobierno no se atreve a explicar de qué hablaron? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Cuáles fueron los temas? ¿Quiénes participaron? ¿Qué va a pasar luego de ese encuentro entre Noboa y Trump? ¿Cuál es el motivo del silencio? Entonces, por supuesto, piensa mal y acertarás, dicen algunos, ¿no? ¿Qué me pasa, Andreita? Y esto que dice Andrea, que me pasa y que lo publicó el colega periodista Paul Coelho, es absolutamente cierto. Los encuentros entre mandatarios, decía Paul en su cuenta de ex ayer, siempre han guardado la debida formalidad, e incluso la Secretaría de Comunicación de la Presidencia
comparte material para difundir en los medios. Ya ha pasado otras veces. Temas tan delicados en relaciones no se tratan en restaurantes. Entonces, claro, Paul postea la fotografía de Lenín Moreno con Donald Trump. En su momento, con la presencia de sus esposas. O postea la fotografía de Lazo con Joe Biden. Con su equipo, ¿no? Aquí en esta fotografía, por ejemplo, se lo ve a Joe Biden con Guillermo Lazo, y Guillermo Lazo está acompañado del canciller Juan Carlos Holguín, del secretario de la administración de ese tiempo, y también del ministro de Defensa de ese tiempo, con el equipo de Joe Biden. Entonces no puedes manejar así ese tipo de relaciones internacionales, que además, y esto también tiene que ser materia de un cuestionamiento y de un escrutinio público, audiencia, por favor, que se entienda la naturaleza del comentario. Ocurre en el contexto de la segunda vuelta electoral a 2 semanas de las elecciones. Y no podemos como sociedad quedarnos solamente con la fotografía, que además no es la fotografía de un encuentro oficial. Esto se está manejando de la misma manera, yo creo que peor, porque por lo menos en el caso del pasado 20 de enero, cuando se posesiona a Donald Trump, a mí me parece que se generó una polémica innecesaria porque no estuvo ahí, estuvo en el Capitolio. O sea, eso es indiscutible. Y está bien, sí. Se armó una polémica impresionante, una polémica innecesaria sobre ese tema. Pero hoy tenemos la ausencia de información sobre algo que se promocionó 2 días antes, la reunión del presidente ecuatoriano con el presidente de los Estados Unidos. No en la Casa Blanca, no en el Salón Oval, sino en una residencia privada donde vacaciona el presidente de los Estados Unidos. No nos han transparentado además la contratación de una empresa para que haga lobby y pueda conseguir una reunión con el presidente de los Estados Unidos, que eso también ha sido polémico en los últimos días. ¿Por qué el silencio? ¿Y por qué además el silencio sobre otro tema que no lo publicó ningún medio ecuatoriano? Lo publicó CNN el último fin de semana. Que supuestamente están listos unos planos para la construcción de una base militar estadounidense en Manta. Y es impresionante y muy cuestionable el silencio del gobierno. ¿Qué decía la nota? La nota la leyó Andrea en la primera parte de este espacio. Todos los medios la han replicado. Voy a leer la nota de Revista Vistazo. Ecuador se prepara para la llegada de las fuerzas militares estadounidenses con la construcción de una base naval en Manta, según reveló el sábado la cadena CNN, que obtuvo los planos de la estructura que ya está en construcción. Según los documentos a los que accedió el medio internacional, el Ministerio de Defensa de Ecuador firmó recientemente un acuerdo con la autoridad portuaria de Manta para construir un muelle de 150 metros y ampliar el puerto existente en más de 700 metros. Antes de seguir, André, pásele las fotografías, por favor, al Control Master para difundir las del post que me envió usted en este momento de Paul, que creo que es importante que la audiencia también las observe. Prosigo con la nota. Estos proyectos cuentan con el apoyo de Estados Unidos. De hecho, un representante de ese país estuvo en la firma del acuerdo, según reveló un funcionario ecuatoriano que prefirió mantenerse bajo el anonimato. Esa fuente le dijo a CNN que la construcción de la nueva base naval contará con viviendas y oficinas administrativas de estilo cuartel, diseñadas para apoyar operaciones sostenidas y al personal militar estadounidense. La expectativa es que eventualmente estas zonas serán ocupadas por tropas estadounidenses, aseguró el funcionario. Se espera que la idea sea confirmada el fin de semana, ya que Noboa tiene previsto una reunión el sábado con el presidente estadounidense Donald Trump para hablar sobre inmigración, comercio y cooperación en materia de seguridad. Esto decía la nota antes del encuentro. El funcionario ecuatoriano resaltó que la rápida construcción de la estructura en Manta refleja la prontitud de que Ecuador espera que llegue ayuda internacional. ¿Cómo es posible que el gobierno ecuatoriano, que el presidente de la República, que el ministro de Defensa Nacional, que la canciller de la República guarden silencio frente a esto? ¿Cómo es posible que no nos brinden información sobre esto? ¿Es cierto, como dice la nota de CNN, de que Ecuador prepara la llegada de fuerzas militares estadounidenses? ¿Es cierto que se está construyendo una base naval en Manta?
Porque además yo quiero decirles algo. Esa sola posibilidad al día de hoy, audiencia, es inconstitucional. Porque ¿qué dice la Constitución al día de hoy? Póngame el artículo de la Constitución, por favor, en pantalla. Este artículo que ustedes ven en pantalla, seguidores de Facebook y de YouTube que lo pueden apreciar ahora mismo en la transmisión, está vigente al día de hoy. Puede caerles muy mal este artículo. Y es cierto que al día de hoy la Asamblea Nacional está tramitando un proyecto de reforma constitucional para eliminar una parte de este artículo. Pero al día de hoy, 31 de marzo del 2025, este artículo está vigente. El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Gracias. Si eso está vigente, que alguien me explique, con maicitos, para entender, porque no lo entiendo. ¿Cómo es que un funcionario le ha brindado información a un medio internacional señalando que Ecuador está construyendo una base naval en Manta para la llegada de fuerzas militares de los Estados Unidos? Si hay una clara prohibición de carácter constitucional. Porque además, a propósito del proyecto de reforma parcial que impulsó el presidente de la República, todavía no está aprobado. Y una vez que la Asamblea lo aprueben, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas que ir a un referéndum constitucional para refrendar esa reforma parcial. No basta con la aprobación en la Asamblea, que además no sabemos si habrá los 70 votos para aprobar este proyecto de reforma parcial de la Constitución. Pero digamos que los hay. 70 votos que se necesitan. Luego tendremos que ir a un referéndum. No está en vigencia. Como no está en vigencia, ¿cómo es posible que se esté hablando hoy de que hay un entendimiento y que incluso está avanzada la construcción de una instalación militar para tropas estadounidenses que van a llegar a Manta? Y no nos dicen nada. No se comprende. Perdónenme. O sea, el silencio, como he dicho en varias ocasiones y me han escuchado hablar permanentemente en este espacio, el silencio fortalece el rumor. Hasta el día de ayer, no, hasta esta mañana, insistían los colegas periodistas en el chat de comunicación de la Cancillería. Desde el sábado, pidiendo información. Ayer, por ejemplo, se pidió detalles de la agenda. La agenda la maneja Presidencia. Estando la canciller siendo parte de la delegación, no nos han pasado a los periodistas la agenda de la visita presidencial a los Estados Unidos. El presidente no fue solo, ni fue solo con su esposa, fue con una comitiva de funcionarios. Al presidente le acompañó la canciller de la República, la secretaria general de Comunicación, el secretario general de Integridad Pública, el director general del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégica, y el gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que me parece llamativo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el gerente de CNT en esta reunión? A mí me parece llamativo. O sea, si es una reunión internacional con un presidente de otro país, ¿qué tiene que hacer el gerente de la empresa de telecomunicaciones del Ecuador que no tiene rango de ministro? Eso también se ha prestado para la especulación. Hay un detalle adicional. Porque a este silencio sobre la agenda, silencio sobre la revelación de CNN sobre la construcción de una base militar que supuestamente sería ocupada por tropas estadounidenses, lo cual es claramente inconstitucional. Silencio sobre la situación migratoria, porque consultaba un colega, el periodista Álvaro Espinosa consultaba en el chat de la Cancillería. El presidente afirmó que su administración logró sacar a los migrantes de la lista de prioridad de deportación de Estados Unidos. ¿Existe constancia de aquello? Si es así, por favor, compartir esa información. Y esto igualmente publicó Revista Vistazo, entre otros medios, el último fin de semana. Dice la nota: el presidente Daniel Noboa anunció que logró sacar al Ecuador de la lista de prioridad de deportación de Estados Unidos. El anuncio llega horas antes del encuentro que mantendrá con Donald Trump. El sábado, el mandatario participó en un encuentro con la comunidad migrante ecuatoriana en Miami. En el evento se informó sobre el avance y trabajo que están realizando para
para apoyar a los compatriotas. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el jefe de Estado aseguró que se ha logrado sacar al Ecuador de la lista de prioridad de deportación de los Estados Unidos. Y recordó que el gobierno cuenta con programas de apoyo para los migrantes que regresan al país. Entonces, sobre esto también han hecho preguntas los colegas. Silencio. Ana María Cañizares de CNN preguntaba, las deportaciones continúan cada semana con aviones transportando ecuatorianos. ¿A qué lista se refiere el presidente? No se está deportando por nacionalidad puntualmente, sino por un sinnúmero de argumentos dependiendo de cada caso de migrantes deportados. Yalilé Loaiza, de Infobae, también preguntaba, salvo que el presidente se haya referido a la lista de países cuyo ingreso a Estados Unidos podría negarse, según el The New York Times. Tampoco nos responde. Pregunta otro colega el día de ayer domingo. ¿Hay alguna respuesta sobre eso? Adicional, pese a que se ha informado que la agenda de la María Secún habrá el pronunciamiento con detalles sobre la reunión del presidente Donald Trump. Hasta este momento, nada. Desde la Cancillería, un funcionario contestó, al respecto, como manifestamos el día de ayer, es Presidencia quien dará cualquier pronunciamiento. Entonces Ana María Cañizares pregunta, entendemos que el tema de las deportaciones lo ha venido manejando Cancillería. La pregunta es esa, ¿de qué extensión de deportaciones se habla? Es un tema delicado y no se puede jugar así con la información que resulta relevante para los migrantes en Estados Unidos que podrían malinterpretar. Es muy peligroso lanzar una declaración de ese calibre. Y esta mañana la periodista Diana Dávila también se unió a la pregunta. Es un tema tan delicado donde ni siquiera Estados Unidos se ha pronunciado. ¿De qué hablamos? ¿Cómo es posible que guarden silencio? En serio. Se han quedado con la foto, con la viralización de la foto, que por supuesto ha servido para el aplauso de los unos y el cuestionamiento de los otros. Si a mí me preguntan, yo no me quedo con la foto. Si la foto va a servir, o la foto va a ser la evidencia de que efectivamente hubo un encuentro, en el cual en el encuentro hubo concreciones que benefician al pueblo ecuatoriano, bien. Porque como digo, Ecuador no puede no tener relaciones con Estados Unidos. Ecuador tiene que tener relaciones con Estados Unidos. Pero yo no entiendo cómo se hacen las reuniones. Y cómo hoy se aplauden este tipo de símbolos, la foto. Y como sociedad no nos preguntamos qué hay detrás de la foto. Y no le pedimos a las autoridades información para saber a qué acuerdos se arribaron. Póngame nuevamente la primera foto, por favor. Póngame la primera foto, de nuevo. Para que se pueda entender la naturaleza del comentario. Esta foto que estamos viendo ahora mismo. Lavinia Barbonesi, Donald Trump y Daniel Noboa. Esta foto, que para algunos es un símbolo. Detrás de esa foto tiene que haber un contexto. El contexto no lo conocemos. Porque no sabemos cuál es. Porque el gobierno no se ha permitido informar. Y porque ha permitido, en cambio, que se especule cualquier cosa sobre esta foto. Pero usted no va a comparar esta foto con, póngame la de Moreno. Con la foto de Moreno. ¿Tiene la foto de Moreno? Ya. Póngame la foto de Moreno con Trump. Establezcamos diferencias, ¿no? Les puede caer muy mal Moreno. Yo mismo he sido crítico, yo soy crítico del señor Moreno. Y además ya algunos lo han aprovechado y le están sacando en campaña al señor Moreno. Para algunos el mejor presidente que ha tenido este país. Muy sueltos de lengua dicen, ¿no? Impresionante. Pero el señor Moreno está ahí con Trump. Con sus respectivas esposas. En una visita oficial en la Casa Blanca. El señor Lasso, póngame al señor Lasso. Les puede caer muy mal el señor Lasso a algunos. Se puede ser crítico del señor Lasso. Pero el señor Lasso llegó a la Casa Blanca a reunirse con Biden. En una visita oficial, acompañado de su equipo de gobierno. No una foto en un restaurante. Gracias. Entonces yo les invito a, con juicio crítico, con mirada crítica, reclamar una explicación, una satisfacción. ¿A qué acuerdos arribaron? ¿La foto se viraliza con fines electorales? Sí. Yo les invito a que no se queden con eso. Todo bien que te tomes una foto con Trump. Ok, tú eres el presidente. ¿A qué acuerdos arribaste? Y hay que informar eso al país. Yo, sinceramente, no lo entiendo, ¿no? Acá, por ejemplo, Arturo me dice, ahí está, esa es la combinación de fotografías. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes. Aquí tenemos 3 fotografías. Juzguen ustedes.
Dos fotografías de dos presidentes ecuatorianos distintos, con dos presidentes estadounidenses distintos en la Casa Blanca, en reunión oficial, versus una fotografía de cuyo contexto no se habla. Y el gobierno tampoco ha explicado, por ejemplo, cuestiones que han sido publicadas por algunos medios, no solamente ecuatorianos, sino internacionales. De que supuestamente el presidente de Estados Unidos cobra hasta $5 millones por cenas en el mismo lugar. ¿Es cierto eso? ¿Hay algo que decir sobre eso? Presidencia de la República, Cancillería, ¿nos pueden explicar, por favor, el contexto de esa fotografía? No se queden solo con la foto. El país merece tener certezas. Y el gobierno tiene que dejar de lado esa política del silencio, que termina siendo vergonzosa, porque está por encima de la transparencia. Es un tema. El otro tema que nos deja el fin de semana. Finalmente, sacaron del juego a Verónica Abad. La manera como sacaron el juego a Verónica Abad, que lo hemos advertido en este espacio. Algunos parecen bots, ¿no? Y escriben cualquier cosa y repiten y no escuchan. A quienes con absoluta seriedad y sentido crítico siguen este espacio y siguen estos comentarios, ¿les consta la posición de quien les habla? A lo largo de todos estos meses, sobre el papel de la vicepresidenta de la República y la intención de sacarla del juego. Bueno, la sacaron del juego. A mi modo de ver, la forma como la sacaron del juego es una forma burda, ilegal, inconstitucional. Y anótenlo. No sé qué vaya a pasar después de 5, después de 10 años, no lo sé. Esto le va a pasar factura al Estado ecuatoriano. Después de 10 años, le va a pasar factura al Estado ecuatoriano. Acuérdense de esto. Le va a pasar factura. Sacaron del juego a una vicepresidenta de la República con una sentencia completamente inverosímil del Tribunal Contencioso Electoral por supuesta violencia política de género. Está inhabilitada Verónica Abad. Verónica Abad no tiene derechos de participación en este momento y claro, todo esto ha sido muy rápido. El viernes, el Tribunal Contencioso Electoral dejó en firme la sentencia, luego de conocer los pedidos de aclaración y de ampliación, dejó en firme la sentencia. El sábado, no pasaron ni 24 horas, el Ministerio del Trabajo ya inhabilitó en su página web a Verónica Abad para desempeñar cargo público porque tiene impedimento, porque están suspendidos sus derechos de participación. Y el mismo sábado, el presidente de la República desde Miami emitió el decreto ejecutivo, póngame el decreto ejecutivo, por favor, nombrando a Cintia Yeliber Mora, su secretaria de la Administración, como vicepresidenta constitucional de la República. Dice, durante el periodo que dure la ausencia temporal de la señora María Verónica Abad Rojas, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Constitución de la República. Veamos un par de extractos de la parte considerativa. Póngame el siguiente, por favor. En la parte considerativa. Por ejemplo, hay un acápite donde dice, en la primera parte, remarcan que Verónica Abad se presentó recién en Turquía a cumplir sus funciones como consejera económica de la Embajada de Ecuador en Ankara el 17 de marzo. 80 días de incumplimiento, dice el decreto. Luego, se publica la sentencia del 27 de febrero, en donde, es la sentencia de primera instancia, en donde se acepta la denuncia de la canciller. Se declara la responsabilidad de Verónica Abad en una infracción electoral muy grave y se le impone la sanción de 30 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos de participación por 2 años. Allí mismo luego consta la decisión del Pleno de ratificar esa sentencia de primera instancia por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Póngame el siguiente. Luego allí mismo, en la parte considerativa del decreto, ya se remarca el registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos del Ministerio del Trabajo. Se ha evidenciado que la señora María Verónica Abad Rojas tiene impedimento para ejercer cargo público. Luego, con base en eso, la señora Abad se encuentra temporalmente imposibilitada de ejercer los derechos de participación. Y como está imposibilitada de ejercer los derechos de participación,
no puede ocupar el cargo. Gracias. Con ese argumento, se asume causa de fuerza mayor, se encarga la vicepresidencia de la República a un integrante del gabinete del presidente. Esto, como digo, ya lo vivimos en el año 2017, cuando ocurrió la detención de Jorge Glass por el caso de Brecht, y el presidente Moreno nombró a su ministra de la Vivienda, María Alejandra Vicuña, como vicepresidenta temporal, mientras dure la ausencia temporal de Glass. Cuando pasaron los 90 días, la ausencia temporal de Glass se convirtió en ausencia definitiva y el presidente envió una terna a la Asamblea Nacional, la terna que fue encabezada por la propia María Alejandra Vicuña, que fue elegida vicepresidenta constitucional de la República. En este caso es igual. Se configura la ausencia temporal por causa de fuerza mayor, se nombra un integrante del gabinete, dice el decreto mientras dure la ausencia. Después de 90 días, Verónica Abad, esa ausencia de Verónica Abad de 90 días, temporal, se convertirá en ausencia definitiva y perderá definitivamente el cargo. Como digo, esto es absolutamente cuestionable y la norma se ha estirado pero de una manera tremenda. Y esto lo hemos advertido en varias ocasiones. Ahora la gran interrogante es, ya con Abad fuera del juego, pregunto, ¿el presidente Noboa va a respetar lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia y va a someterse a la licencia obligatoria para participar en el último tramo de la campaña electoral? ¿Ya sin el riesgo de que Verónica Abad asuma el poder? Pregunta lógica. Ya la Asamblea le dijo al presidente, no se preocupe, nosotros le vamos a dar la licencia. Porque también sería inverosímil que la Asamblea no le apruebe la licencia al presidente candidato. Sería increíble. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿el presidente lo va a hacer? ¿O vamos a seguir con este tira de afloja irregular de que el presidente le notifica ni siquiera a la Asamblea, sino al Consejo Nacional Electoral, que va a hacer campaña de tal hora a tal hora y no le encargue el poder a nadie? Porque además está claro que no procede la figura de encargo, como dictaminó la Corte Constitucional, sino que tiene que someterse a una licencia. Ya no está Verónica Abad en el juego. Pero ojo, esto, les apuesto, le va a pasar factura al Estado ecuatoriano. Y al final, pagaremos todos. No los políticos, que son transitorios, sino el país. Y de estos hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia del Ecuador. 7:05 de la mañana, cierro el comentario gracias a la inmensa cantidad de personas conectadas. ¡Qué barbaridad! Estoy impresionado de la cantidad de gente conectada en nuestro espacio de información acá en A Primera Hora y el comentario.